Teníamos primero entonces a lo que fueron los presidentes de Estados Unidos, don George Washington. ¿Qué es lo que dijo ese presidente? Es imposible gobernar el mundo correctamente sin la Biblia. Continuamos. Thomas Jefferson: la Biblia hace las mejores personas del mundo. Andrew Jackson: ese libro, Señor, es la roca sobre la cual descansa nuestra república, o sea, los Estados Unidos. Abraham Lincoln: si no fuera por este libro, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Creo que la Biblia es el mejor don que Dios le ha dado al hombre. William McKinley: cuanto más profundamente estudiemos este maravilloso libro, mejores ciudadanos seremos. Líderes mundiales que hablaron acerca de la Biblia. Uno de esos fue Winston Churchill: descansamos con seguridad en la roca firme de las Sagradas Escrituras. El general Douglas MacArthur: créame, Señor, no pasa nunca una noche, por cansado que esté, que no lea la palabra de Dios antes de acostarme. Benjamin Franklin, al que le debemos nosotros la luz eléctrica: jóvenes, mi consejo para ustedes es que cultiven un conocimiento de las Sagradas Escrituras y una fe firme en ellas. Charles Dickens, famoso escritor: es el mejor libro que haya habido y jamás habrá en el mundo. Martín Lutero dijo: no puede ser de otra forma, porque las Escrituras son divinas, en ellas Dios habla y son su palabra. Oír o leer las Escrituras es nada menos que oír a Dios. Los símbolos de la Biblia. Tenemos allí. ¿Cuáles son esos símbolos? Es un espejo, la palabra de Dios, la Biblia. Una semilla, es agua, es una lámpara, es una espada, es metales preciosos, es alimento, leche, pan y miel, martillo, fuego. Funciones de la Biblia. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Sustenta, ordena los pasos, produce gozo, fortalece, da esperanza, ilumina, da entendimiento y muestra la voluntad de Dios, edifica, produce fruto, convence de pecado, convierte el alma, limpia la conciencia, consagra la vida, corrige lo malo, confirma lo bueno y consuela el corazón. Traducciones de la Biblia. Tenemos allí la Vulgata Latina durante el siglo IV después de Cristo, fue la primera impresa por Juan Gutenberg en 1455. Manuscrito sinaítico, Códice Sinaítico 330 después de Cristo. El manuscrito Vaticanus 330 después de Cristo. El manuscrito alejandrino 450 después de Cristo. La versión cóptica 350 después de Cristo. La versión etíope 350 después de Cristo. La versión gótica 350 después de Cristo. La versión armenia 406 después de Cristo. Algunas versiones de la Biblia, la que usamos nosotros: Reina Valera 1569, Torres Amat y Petisco 1822, Nácar Colunga 1944. Cabe decir que la Nácar Colunga era la que usaba el pastor Gigi Ávila en sus campañas evangelísticas cuando leía especialmente los 10 mandamientos. Esa Biblia católica la usaba
el evangelista Gigi Ávila y los hermanos de México que editaban el folleto Mensaje del Amor de Dios. Algunos se acordarán de ese folleto antiguo. Ellos también usaban la nácar colunga para citar de la Biblia. Continuamos. Bober Cantera, 1947. Versión Straubinger, 1948 y 1951. Biblia de Jerusalén en 1967. Versión Dios llega al hombre y Dios habla hoy. Bueno, Dios llega al hombre era la, mitad de la Biblia que sería el Nuevo Testamento. Esa fue la primera. Y después la Biblia completa, Dios habla hoy, que esa es en versión popular, conocida como versión popular. Y Biblia de las Américas entonces 1973 y 1986. Paramos un ratito ahí. En lo que es versión Dios llega al hombre. ¿Cómo se hizo ese Nuevo Testamento? Ese fue a pedido del Concilio Vaticano II que se elaboró ese Nuevo Testamento para que el pueblo, para que todos entendieran la Biblia en un lenguaje actual. Eso fue allí. Ahora continuamos, a ver qué más tenemos acá. Bueno, los 66 libros de la Biblia fueron escritos por unos 40 escritores y abarcaron un periodo de 1600 años en los idiomas hebreo, griego y arameo. Bueno, ahí tenemos la cita bíblica en la que estuvimos leyendo durante esos días, están todos allí, los más seleccionados, referente a la Biblia. Ahora tenemos a la poetisa chilena Gabriela Mistral. La Biblia es para mí el libro. No comprendo cómo alguien puede vivir sin ella, sin que se empobrezca, ni cómo uno puede ser fuerte sin esa sustancia, ni dulce sin esa miel. Sin duda, la Biblia ha marcado a generaciones con su mensaje y enseñanzas. Esta fuente de inspiración, luz y camino están diseñadas para el hombre de todos los tiempos, con el propósito que pueda entender el inmenso amor de Dios para la humanidad. Pastor Eliseo Merino Molina, pastor bautista de nuestro vecino acá a 3 cuadras. Muy bien, creo que eso es. Ya, todavía queda algo. División de la Biblia. Tenemos libros históricos de Génesis a Esther, libros poéticos de Job a Cantar de los Cantares. Los libros proféticos van desde Isaías a Malaquías, los evangelios de Mateo a Juan, historia, el libro de Hechos, epístolas de Romanos a Judas, y profecía es el libro de Apocalipsis, conocido también como Revelación. En versión popular está allí, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. En traducción lenguaje actual del mismo texto, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Y en la Biblia latinoamericana, que es la Biblia que usan la Iglesia Católica, dice así: no, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está adelante, y olvidando lo que dejé atrás. El mismo versículo, nueva traducción viviente. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Amén. Y allí, en el lenguaje actual del mismo versículo, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido,
sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Amén. Gloria al Señor. Bueno, lo que estuvimos viendo recién de don Diego Thompson, que fue más o menos en resumen, pero está, eso es Diego Thompson, veamos de todas maneras. Tenemos que leer por lo menos lo que escribimos sobre Diego Thompson. Lo anterior. Don Diego Thompson, según los entendidos, realmente era sin P, tal como está escrito allí. Pero bueno, vamos a discutir por una lecturita ahí. Lo importante es el nombre de este varón de Dios. Llega a la ciudad de Buenos Aires entonces el 6 de octubre de 1818 desde Liverpool, 12 semanas y 3 días de viaje, eso en barco, enviado por la Sociedad de Escuelas Mecánicas Extranjeras con un sistema de educación conocido como Escuela Lancasteriana, que fue lo que inventó José Lancaster. Su primera escuela fue en un convento franciscano. Su enseñanza se difundió por diversas provincias, eso de la Argentina. Más tarde viajó a Chile, donde don Bernardo Higgins lo recibió con los brazos abiertos. También fue a Perú, Colombia, México, las Antillas, Canadá y España. El sistema de enseñanza eran porciones de la Biblia adaptadas para instrucción de los niños en todos estos países. Podemos concluir que Diego Thompson difundió la Biblia cuando todavía no era conocida en el pueblo. Estamos hablando de hace 204 años atrás. Hasta ahí concluía por eso. 204 años atrás, 1818 creo aproximadamente, que él comienza con este sistema, digamos, de enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. Qué privilegio tuvo aquel don Bernardo Higgins, que usted, ¿cierto? Algunos se preguntaban, bueno, ¿qué tenía que ver Bernardo Higgins con la Biblia? Bueno, él permitió que este hombre, que este educador, que este misionero, traiga, ¿cierto? Venga con ese sistema de estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que algo aprendimos durante estos días. Ya vamos a estar concluyendo en esta hora. No nos vamos a alargar mucho, estuvo lindo el testimonio también, nos edificó el testimonio. San Mateo capítulo 4, versículo 4 vamos a ver. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Si usted demora mucho en encontrarlo, mejor léalo acá. Y después anótelo en un papelito y lo lee a la casa de vuelta. Dice así. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Bueno, eso es Jesús con el tentador, el enemigo, que muchas veces viene también a nosotros, a susurrarnos, a hablarnos, quiere decir esto allí, que nosotros nos apartemos de Dios. Bueno, sabiamente dijo tú, D.L. Moody, más bien el nombre de él era Dwight Moody, este libro te va a apartar del pecado. O este libro te va a alejar del diablo, podríamos decir de otra forma. O el pecado, ¿qué es lo que va a hacer el pecado? Te va a alejar de este libro. Entonces, mire lo que dice acá esta palabra. Como Jesús lo dijo, escrito está. Eso es lo que tiene que haber en nosotros, en nuestra boca, en nuestros labios. La palabra de Dios tiene que estar, dice, en abundancia, morando en abundancia en nosotros. Que Dios nos ayude en esta hora y en este mes que hemos estado, poniendo en alto lo que es la palabra de Dios, la importancia de no solamente leerla, no solamente escucharla, sino que también estudiar la palabra de Dios. Que no lo dejamos por ningún motivo. Que Dios nos ayude a tomar su ejemplo, como veíamos recién a ese hombre de Dios que vino por estas tierras, vino por toda Latinoamérica, trayendo
la palabra del Señor, cuando prácticamente no había Biblia, no había nada. Pero gloria al Señor, hoy día tenemos, imagínense todos los recursos que tenemos ahora en la palabra en nuestra mano para leer la palabra de Dios, lo tenemos acá también. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, y muchos dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Todos los días Dios me habla a mí. Todos los días Dios me dice algo. Está escrito acá. No hay que agregarle nada. No hay que agregarle ni hay que quitarle. Porque si usted va a Apocalipsis 22, mire, en el último capítulo, vamos allá. Capítulo 22 de Apocalipsis. Y leemos allí en el versículo 18, en los últimos versículos del libro de la Biblia, y en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Gloria al Señor. Por yo andar con una Biblia por acá. Voy a ver si lo encuentro para leerse, para que usted lo pueda escuchar. Miren, en esta Biblia al día, Biblia al día, una de sus Biblias, nuestra pastora Marina que tenía. Dice así acá, en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18. Gloria al Señor. Solemnemente declaro a cualquiera que lea este libro, si alguno añade algo a lo que está escrito, Dios le añadirá a él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno elimina alguna porción de estas profecías, Dios eliminará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que aquí se describe. Amén. Que Dios nos ayude a no quitarle de la palabra ni tampoco a agregarle nada. Porque hay palabras que algunos dicen, bueno, dice la Biblia tal cosa, y no lo dice. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que escudriñar la Biblia. ¿Cierto? Podemos tener, imagínense como decíamos, un día allí, si tuviese profecía, si entendiese todo el misterio. Podemos tener toda clase de Biblia, estudiarla, leerla, releerla, pero no tenemos amor. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener tanto conocimiento de la palabra de Dios y ser un doctor en teología si no tenemos amor? Así que Dios nos ayude. Hoy vamos a ir ya en conclusión, no vamos a agregarle ni quitarle tampoco hoy día, porque hubo un momento de aquí de venir al altar que muchas veces estamos acostumbrados, bueno, ya al final del culto vamos a orar por las necesidades. No, en muchas ocasiones siervos de Dios, evangelistas, han hecho un llamado al altar antes del mensaje, al principio del culto. Entonces no hay una forma, no hay una manera, ¿cierto? Que bueno, cada uno, ¿cierto? Quizás como ha sido enseñado, pero nosotros no tenemos un molde, como se dice. Así que Dios nos ayude. Que Dios bendiga su palabra y que por sobre todas las cosas nosotros podamos no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Por eso que alguien dijo muy sabiamente, lo que haces habla tan fuerte que no escucho lo que dices. Lo que nosotros hacemos, cómo vivimos la palabra de Dios. Y aquí
como nuestro hermano dio testimonio hace un momento, ahí quizás cada uno de nosotros podemos dar testimonio de cómo ha sido nuestra vida en el Señor. Como se dice, con altos y bajos. Muchas veces, ¿cierto?, nos hemos alejado, pero que no nos alejemos demasiado, que no podamos volvernos al Señor. Que Dios nos ayude para perseverar y para seguir adelante. Y que Dios nos bendiga en este día. ¿Estamos de pie? Y oramos al Señor dando gracias por su palabra que nos ha dado en este día.